¿Qué es leer? Los lectores son viajeros, circulan por las tierras del prójimo, nómadas furtivos a través de campos que ellos no han escrito, arrebatando los tesoros de Egipto para disfrutarlos. Dijo Sir Thomas Shell en su libro La invención de lo cotidiano. Por su parte, Chartier-Roger, en su texto El orden de los libros, nos dice: la lectura, por definición, es rebelde y vagabunda. Con estas dos reflexiones comencemos nuestro viaje para tratar de comprender qué es leer. Aunque no sea perceptible a simple vista, el acto de leer un texto pone en marcha un complejo mecanismo mental, afectivo y emocional en los lectores. Sergio Ramírez, en el ciclo de conferencias El arte de narrar, lo expuso así. La necesidad de contar y oír contar se inicia en ese momento mágico en que alguien no se da abasto con la percepción directa de la realidad que lo circunda y vaga más allá de los límites reales de su mundo, donde termina lo visible y comienza la oscuridad, llena de la inquietud por lo desconocido, las sombras, apenas dibujadas de la incertidumbre. Por su parte, las formas orales son características de las culturas antiguas. Ejemplo de ello son El romancero del Cid, de autor anónimo, y La Llorona, de Juan de Dios Pesa, en su libro titulado Tradiciones y leyendas mexicanas. Escuchemos un fragmento de cada uno de estos textos. Victorioso vuelve el Cid a San Pedro de Cardeña, de las guerras que ha tenido con los moros de Valencia. Las trompetas van sonando por dar aviso que llega, y entre todos se señala el relincho de Babieca. El abad y monjes salen a recibirlo a la puerta, dando alabanzas a Dios y al Cid 1000 enhorabuenas. Como popular conseja, por más de 200 años, con misterio referida y escuchada con espanto, la historia de La Llorona por tradición ha pasado de los padres a los hijos y de los propios a extraños. Hubo tiempo en que ninguno puso en duda el triste caso, y aunque de diverso modo los curiosos lo narraron, todos estaban conformes en convenir que sonando en catedral medianoche, desde el más distante barrio de la ciudad, recorría en curso veloz y vago, de un extremo al otro extremo, de la garita a palacio, una mujer misteriosa, vestida siempre de blanco. Los fragmentos anteriores, un romance, El romancero del Cid, y una leyenda mexicana, La Llorona, forman parte de la tradición oral que cuenta también con mitos, cuentos populares, chistes, corridos y adivinanzas, entre otros géneros todavía vigentes. Por su parte, el texto escrito se le ofrece al lector como una forma material visible, siempre separada de su autor, como inscripción de signos en un espacio determinado, constituido por las páginas de un libro, una revista, un periódico o la pantalla de una computadora, entre otras posibilidades. Frente a un texto escrito, el lector se repliega sobre sí mismo, dando rienda suelta a la imaginación y al pensamiento sin que el texto, por sí mismo, pueda responderle o replicarle nada. Escuchemos el siguiente escrito de Nathaniel Hawthorne titulado Wakefield y reflexionemos acerca de las afirmaciones anteriores. En un periódico antiguo o en una vieja revista leí hace algún tiempo cierta historia que se relataba como verdadera, según la cual un hombre, llamémosle Wakefield, se había ausentado de la casa que compartía con su esposa. El caso así expuesto no es, puede decirse, poco común, ni puede considerarse como absurdo o reprobable, sin conocer los detalles y circunstancias de la situación de los protagonistas. Sin embargo, la historia que leí constituye sin duda, si no el más grave, sí el más extraño caso de conducta marital de todos los que han llegado a mi conocimiento. Y a la vez,
la extravagancia más increíble y notable de todas las que jamás haya cometido un hombre. El matrimonio al que me refiero vivía en Londres. El marido notificó que debía emprender un viaje. Tomó en alquiler un cuarto de la calle inmediata a la suya, y aquí, inadvertido por su esposa y por sus amigos, y sin que hubiera razón para tal comportamiento, permaneció durante 20 años. En el curso de su ausencia caminó día tras día enfrente de su casa y observó a menudo a Mrs. Wakefield a través de sus ventanas. Después de esta laguna en su dicha matrimonial, cuando su muerte era tenida por cierta, después de que se había designado su herencia, de que había desaparecido su nombre de la memoria de los vivos y de que su esposa se había resignado a una prematura viudez, un buen día, el desaparecido atravesó el umbral de su casa como si volviera de una ausencia de 1 o 2 días y fue hasta su muerte un esposo amante y ejemplar. Por otra parte, y dado que el texto queda fijo en el espacio gracias a las marcas de la escritura, el lector tiene la posibilidad de volver a él cuantas veces quiera y reflexionar sobre las palabras que lo constituyen, su distribución y organización. Ya se ha señalado que un mismo texto puede dar origen a múltiples significados, lo cual sucede porque aunque la letra, la estructura y la forma textual permanezcan estables en el tiempo, es decir, se mantengan sin cambios, su sentido se encuentra en permanente transformación por factores como que existen diferentes modos de leer y distintas tradiciones de lectura, las cuales están regidas por convenciones, reglas y jerarquías que cambian histórica y culturalmente. Escuchemos a Tomás Eloy Martínez en el ciclo de conferencias titulado El arte de narrar, que hace una reflexión precisa acerca de la lectura como una apropiación subjetiva e íntima del texto. Walter Benjamin ha expresado muy bien la ansiedad del novelista por ser otro, por estar en otros. En un ensayo ejemplar que se llama El narrador, escribe Benjamin, la novela no es significativa porque presenta un destino ajeno e instructivo. Es significativa porque ese destino ajeno, gracias a la fuerza de la llama que lo consume, nos transfiere el calor que jamás obtenemos de nuestro propio destino. En las ficciones somos lo que soñamos y lo que hemos vivido, y a veces somos también lo que no nos hemos atrevido a soñar y no nos hemos atrevido a vivir. Las ficciones son nuestra rebelión, el emblema de nuestro coraje, la esperanza en un mundo que puede ser creado por segunda vez o que puede ser creado infinitamente dentro de nosotros. De lo anterior se desprenden 2 condiciones que imponen límites al acto de lectura: las convenciones de lectura de una comunidad determinada, así como las formas discursivas y materiales del texto. Escuchemos el siguiente fragmento de El fantasma de Canterville, escrito por Oscar Wilde en el siglo XIX. Este texto nos ayudará a reflexionar sobre el proceso dinámico y temporal que tiene lugar entre un lector y un texto, que inicia desde antes que la lectura, propiamente dicha, empiece. Y es que desde la filiación genérica del texto, su título y el nombre de su autor, entre otros factores, despiertan en el lector una serie de expectativas y suposiciones sobre su contenido. Escuchemos. Al día siguiente, el fantasma se sintió muy débil y cansado. Las terribles emociones de las 4 últimas semanas empezaban a producir sus efectos. Tenía el sistema nervioso completamente alterado y le estremecía el más leve ruido. No salió de su cuarto en 5 días y concluyó por renunciar a la mancha de sangre del suelo de la biblioteca. Ya que la familia Otis no quería verla, era indudable que no la merecía. Aquella gente se encontraba indudablemente en un plano inferior de vida materialista y era incapaz de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles. La cuestión de las apariciones de fantasmas y el desarrollo de los cuerpos astrales eran realmente para ellos cosa desconocida y fuera de su alcance. Constituía para él un deber ineludible manifestarse en el corredor una vez a la semana y farfullar por la gran ventana ojival el primero y el tercer viernes de cada mes,
y no encontraba medio alguno digno para sustraerse de aquel deber. Como pudimos ver, las expectativas y suposiciones no cesan de transformarse, desecharse y o sustituirse por otras a medida que se avanza en el texto y se incorporan nuevas informaciones que el texto ofrece. De acuerdo con Wolfgang Iser, uno de los máximos representantes de la teoría de la recepción, los posibles efectos en los lectores se deben a que la literatura se caracteriza por crea ficciones, las cuales se cimentan en el mundo de la lectura, pero no en el mundo real, por lo que no puede ser valorado a partir de los criterios de verdad o falsedad ni ser comprobado. Representa un mundo familiar en apariencia, pero que difiere en algunos aspectos o en nuestras costumbres, por lo que ofrece reacciones frente a los objetos y opiniones sobre la realidad, las cuales contrastan con las del lector. También plantea preguntas y respuestas que cuestionan la experiencia y las certezas del lector. Sus vacíos de información, aquello que no se dice explícitamente, permiten al lector participar y ser coejecutante del texto. Ofrece distintos grados de indeterminación, esto es, falta de correspondencia con los objetos reales del mundo vital y con las experiencias del lector, lo que le ofrece a este último la libertad de formular hipótesis que restauren la coherencia. Además de producir significados, el texto literario resulta estimulante para la imaginación, los sentimientos y las emociones. Escuchemos este fragmento de El gato negro, del autor estadounidense Edgar Allan Poe. Es un ejemplo que contiene los puntos anteriores propuestos por Wolfgang Iser. Pero le juro que no fui yo. Fue el espíritu de la perversidad el que me indujo, el que dirigió todos mis actos. Reduró, deje eso. No tenemos mucho tiempo. Padre, ¿acaso usted no se ha sorprendido 1 y 100 veces cometiendo una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? Sus hábitos han librado a su alma de ese insondable anhelo por vejarse a sí misma, por violentar su propia naturaleza, por hacer mal por el mal mismo. Reduró. Si continúa, no podré confesarlo. No, padre, por favor. Necesito que alguien me escuche. A pesar de que el proceso de lectura pueda describirse en términos generales como una actividad que involucra el texto y su lector, es necesario tener presente que es también una práctica que ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de la historia occidental. Roger Chartier, especialista en cultura escrita, señaló que la relación entre lectores y textos se ha visto modificada a lo largo de la historia a partir de 3 factores fundamentales. El primero, las transformaciones técnicas como la invención de la imprenta. El segundo, las mutaciones formales del libro que van desde las tablillas de arcilla o corteza de árbol hasta una pantalla de computadora. El tercero, los cambios culturales en los modos de lectura desde la transmisión oral de los textos, pasando por la ritual en forma de representación, hasta la lectura de la actualidad donde leemos en silencio un texto. La lectura silenciosa, con la que estamos tan familiarizados, no existía antes de la Edad Media, tal como lo demuestra la sorpresa de San Agustín consignada en sus Confesiones. Al descubrir que cuando el obispo Ambrosio leía, sus ojos corrían por encima de las páginas, cuyo sentido era percibido por su espíritu, pero su voz y su lengua descansaban. Esta nueva práctica, que fue propagándose poco a poco después de la invención de la imprenta, y que se caracterizó por una experiencia de orden visual, silenciosa y solitaria, en la que el lector podía dar rienda suelta a sus pensamientos y emociones, dio origen a la esfera de la intimidad y de lo privado, para terminar ligando la lectura a los afectos a partir del desarrollo de la novela como género literario. Escuchemos en silencio el siguiente fragmento de la novela Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. Desde la puerta de la Crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú?
Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar despacio hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú Zabalita, se había jodido en algún momento. Tener en cuenta todas estas transformaciones en los modos de lectura, las técnicas de reproducción textual y el soporte material resulta relevante cuando los lectores contemporáneos se enfrentan a textos del pasado o de tradiciones distintas a la propia. En la medida en que se tengan presentes todos estos factores relacionados con las formas de circulación, de recepción y de valoración, se podrá alcanzar una comprensión más plena y compleja de dichos textos. Además de tener presentes los factores históricos que condicionan la producción de los textos y las formas en que estos son recibidos, un lector competente debe estar familiarizado con las convenciones del género al que pertenece el texto que se dispone a leer, de manera que pueda prever algunas de las propiedades que aseguran su funcionamiento y sentido. Y es que no se puede leer de la misma manera un poema, una obra de teatro, un ensayo o una novela, puesto que se rigen por normas específicas. Asimismo, el lector que se enfrenta a un texto literario debe estar dispuesto a aceptar las maneras particulares en que cada género produce significación. Por ejemplo, mientras que en un relato se espera la construcción temporal de un mundo de acción humana que contrasta con el mundo real, en un poema resultan esenciales el ritmo y la imagen poética, cuya lógica y coherencia no se ajusta a la del discurso racional. Ejemplo de esto es el poema Día Domingo de Alejandro Aura. Te tomaré descalza en día domingo, te santificaré, te haré feliz. Andaremos rodando por la casa, le pondremos alfombras, y correremos las cortinas para que entre el sol. Tomaremos cerveza y nos bañaremos. A la hora de comer encenderemos el radio y con las noticias de Inglaterra y de Beirut te besaré en la boca. Te pondré sobre la piel la palma de mis manos, y tú pondrás sobre mis manos la palma de tus manos. Nos amaremos en domingo, que hay tanta luz. Por otra parte, es preciso, sobre todo en los textos narrativos, distinguir los distintos niveles de realidad que fácilmente podrían confundirse. El narrador no es el autor real del relato. Los personajes y las situaciones son ficticias. Aunque el relato parezca dirigirse al lector, no se trata del lector real, de carne y hueso. Al entrar en contacto con un relato o un texto dramático, el lector o espectador debe estar dispuesto a la suspensión de la incredulidad, como decía el poeta Coleridge, a partir de lo cual pueda creer o aceptar situaciones fantásticas, paradójicas o contradictorias, para buscar en ellas una coherencia profunda y una significación que rebasa con mucho lo meramente literal. Finalmente, la teoría de la recepción ha hecho hincapié en que el buen lector es aquel que no se aferra a sus convicciones, creencias y valores, sino que mantiene una actitud de apertura y flexibilidad, que permite que el texto lo cuestione, le aporte nuevos horizontes y con ello se abra a su poder transformante. Después de todo lo anterior nos enfrentamos a la pregunta ¿por qué leer literatura? En primer lugar porque el lector, que solo cuenta con su propia experiencia, siempre limitada, puede ampliar sus horizontes y enriquecer sus perspectivas al leer textos literarios, ya que la lectura lo pone en contacto con la invención de una realidad verdadera y o ficticia, basada en conceptos e intuiciones del autor, que le permite confrontar el mundo conocido, sus creencias, sus valores o lo que considera verdadero o posible. En ese sentido, la lectura se ofrece como fuente insustituible de experiencia, reflexión y conocimiento sobre el mundo, la sociedad y el individuo mismo. En segundo lugar, mediante el contacto y la lectura de textos literarios, se adquieren conocimientos y se desarrollan habilidades de razonamiento que favorecen la comprensión de los fenómenos que constituyen la experiencia de vida de cualquier individuo. Una persona que dispone de un marco cultural amplio y herramientas para la comprensión de textos, particularmente literarios, incrementa su posibilidad de reelaborar los significados
de comprenderse a sí mismo y de explicarse su realidad, porque la literatura permite descubrir y analizar modelos de referencia. Por otro lado, el contacto con los textos literarios no solo desarrolla en los lectores la imaginación, la intuición y la vitalidad sentimental, sino también una sensibilidad narrativa que consiste en la capacidad para pensar en lo que sería estar en el lugar del otro, propiciando una actitud de apertura hacia otros valores, códigos y concepciones del mundo que, a fin de cuentas, le permiten interrogarse a sí mismo y a la propia cultura. Entre los efectos que esta actividad conlleva, podemos mencionar que la lectura interroga y transforma los criterios implícitos desde los cuales el lector aborda el texto, rompiendo así su rutina de recepción y proporcionándole nuevos códigos de significación. De ahí que el contacto con la literatura no solo lleve al lector a una reflexión crítica de sus marcos y expectativas habituales, sino que además, al ampliar sus horizontes y enriquecer sus perspectivas, incide en sus capacidades cognitivas y afectivas. En este sentido, la lectura de textos literarios puede ser, como ha señalado Michel Petit, un camino privilegiado para construirse uno mismo, para pensarse, para darle un sentido a la propia experiencia y un sentido a la propia vida. Por otra parte, habría que destacar el contacto con tradiciones distintas a la propia. En una sociedad globalizada, pluricultural y multiétnica, la lectura puede contribuir a establecer un distanciamiento crítico e impedir que una religión, una etnia o un territorio se convierta en una identidad dogmática. Descarga Cultura. .unam